Reciban un cordial saludo. El día de hoy les expondremos nuestro proyecto de investigación, el cual se titula Análisis biomecánico de la postura en bici domiciliarios. Este es un proyecto conjunto que se realizó en colaboración con mi compañero Brian David Solórzano, quien les habla, Kevin Alejandro Giraldo, un colaborador, Nicolás Yanguma, con asesoría del profesor Cristian Cifuentes. A continuación les presentaremos un poco de la agenda, la cual inicia desde la introducción, el contexto y el contenido de la problemática, pasando por el procedimiento experimental que se realizó, el modelo computacional, para finalmente pasar por los resultados, análisis y las conclusiones. Como primer acercamiento a la introducción e identificación del problema, tenemos la ciudad de Bogotá, la cual tiene aproximadamente 532 kilómetros de ciclorruta, por lo cual es conocido como la capital mundial de la bici. De esta ciudad, aproximadamente 835.000 son biciusuarios y el 30 al 60% de ellos presenta dolor lumbar y del 20 al 40% dolor cervical. Con respecto un poco más de la problemática, tenemos aproximadamente 20.000 biciusuarios circulando en las calles, no obstante, hay 45.000 más a la espera para poder prestar el servicio. Dado lo anterior, presentamos que hay un amplio número de ciclistas en Bogotá, hay un incremento de vicios domiciliarios y lo anterior genera que haya un incremento en dolores y enfermedades de la zona cervical, dorsal y lumbar. Además, encontramos que en un artículo del Deporte de la Medicina hablaban un poco acerca de que el gesto deportivo se modificaba ampliamente por la sobrecarga lumbar y además que no considerar el comportamiento biomecánico podría provocar lesiones en el ciclista, tales como son tendinitis o bursitis. Y por último, encontramos que entre el 30 y el 70% de los ciclistas llegan a sufrir alguna vez en su vida de dolor lumbar, cervical o dorsal por la sobrecarga. Dado lo anterior, entendemos que la sobrecarga lumbar es un aspecto importante a tener en cuenta, dado que puede generar oblicuidad en la meseta sacral, llegando a encontrar un poco lo que es la espondiolitis, lo cual podemos observar a mano derecha, lo cual es un deslizamiento de la vértebra que en dado de casos extremos puede llegar a generar grietas. Con respecto al efecto de la sobrecarga lumbar en la zona cervical, encontramos radiculopatía, sensibilidad, pérdida mecánica y que además está relacionado con el avance de la enfermedad de Schaumann. Y por último, la sobrecarga en la zona dorsal genera lesiones o fatiga en la zona del músculo trapecio. Considerando lo anterior, los objetivos que nos proponemos en esta investigación son, primero, evaluar el efecto que tiene la carga en la postura de los bicidomiciliarios para los diseños actuales de la maleta. Y en segundo lugar, analizar el efecto de la sobrecarga lumbar con variaciones en los diseños de la maleta de repartidor. Para esto, nuestro procedimiento experimental, en primer lugar, quisimos evaluar los cambios posturales, en donde se le pidieron a los sujetos de prueba utilizar ropa oscura, pegada al cuerpo y cómoda a lo medio de lo posible, para poder evaluar la carga, para evaluar diferentes cargas con el uso del software Kinovea. Con esto deseábamos evaluar dos ángulos principalmente, el ángulo craneoventral y el ángulo sagital, donde se utilizaban diferentes cargas. Cada una de estas pruebas duraban 64 segundos. Entre cada una de ellas se tenía un periodo de 3 minutos de descanso y los pesos utilizados para evaluar esto fueron de 0, 10, 20 y 30% del peso corporal. A continuación se puede observar la posición, el posicionamiento de los marcadores y la evaluación de los ángulos con el software Kinovea. Por otro lado, en cuanto al modelo computacional, para ese se utilizó el software Console Multiphysics, el cual nos permite evaluar la mecánica estructural y en esta evaluar tensiones, compresiones y presiones generados dentro de un modelo computacional. Con esto en mente, se utilizaron 4 geometrías haciendo variaciones en la maleta, como se puede observar en la figura de la izquierda, y se utilizaron las dos condiciones de contorno presentadas en la figura de la derecha. Para esto se considera la carga correspondiente al porcentaje del peso corporal del biciusuario y los cuerpos independientes, los cuales nos determinan evaluar la interacción entre ambos de dos diferentes cuerpos que no están unidos. Y por último, un cuerpo fijo, un cuerpo rígido, lo cual nos va a emular el efecto que genera
que una persona tenga una carga de irse hacia adelante. Con esto en mente, los materiales utilizados fueron madera para el tronco, poliéster para la maleta y PMMA para la base rígida. Como uno de nuestros objetivos era evaluar principalmente el área lumbar. Entonces se realizó la evaluación presentada en la figura inferior, donde nos concentramos principalmente en el área lumbar para mirar tensiones, compresiones en esta zona de evaluación. Como primer acercamiento tenemos la variación angular para una persona a través del tiempo con un 0% de peso corporal. Como podemos observar en el video en la gráfica, los valores angulares son constantes. No obstante, si se compara con lo que es la variación angular con un porcentaje del 30% del peso corporal, se ve un amplio cambio, dado que la sobrecarga lumbar afecta la variación angular de varias zonas, principalmente lo que es el cuello, el hombro y la cadera, dado que presenta aproximadamente variaciones entre 20 a 50 grados. Lo anterior nos indica que el diseño actual y la sobrecarga lumbar generan un gran problema. Con respecto a los primeros resultados obtenidos en console de la maleta actual, a mano izquierda observamos la presión von Mises, lo que es la tensión generada en el material. Observamos que esa tensión se acumula principalmente en la zona de la carga. Y otro aspecto importante a recalcar en esta imagen es que la barra rígida, dado el peso que debe soportar, se incrusta en la zona lumbar del biciusuario, lo cual genera altos niveles de compresión. Con respecto a las gráficas de la derecha, la de la parte superior, la gráfica de tensión en la persona, podemos observar lo mismo, que la tensión se ubica principalmente en la zona de carga, y con respecto a la compresión podemos observar que la barra rígida genera un alto nivel de compresión en la zona entre la zona lumbar y pues la maleta. Considerando los resultados anteriores, decidimos hacer una evaluación haciendo variaciones angulares. Entonces, para esto se evaluaron las zonas de la cintura y los hombros. Como se puede observar en la figura inferior izquierda, la presión en la cintura aumenta significativamente entre los 0 y los 20 grados para posteriormente disminuir desde los 25 grados. Por otro lado, ya con respecto a la presión de los hombros, esta sí disminuye constantemente a partir de las variaciones angulares. Con esto en mente, ya evaluando la gráfica de tensiones y compresiones en la figura de la mano izquierda, podemos observar la variación de la tensión con respecto a la inclinación del bisusuario. Esto se debe a que existe una redistribución de las cargas que está soportando la barra rígida, pero por otro lado, en la figura de la mano derecha podemos observar que la compresión aumenta significativamente incluso cuando existe una inclinación, con lo cual decidimos realizar una evaluación tanto de tensión como de compresión, como se puede observar en las figuras superiores, en el área lumbar de los bisusuarios, con diferentes configuraciones de maleta, diseños. Estos fueron los diseños que se evaluaron desde la figura A hasta la figura D. Lo siento. Se evaluó la tensión y la compresión. Se puede observar que para todas las maletas, a partir de la configuración del diseño original, la tensión se ve, disminuye. Las configuraciones nos permiten disminuir las tensiones generadas en la zona lumbar. No obstante, las configuraciones de cada una de las maletas aumentan la compresión en la zona lumbar, lo cual aún representa un riesgo para el bisusuario. Con todo lo anterior, concluimos, tanto de las pruebas de Quinovea, que las cargas pesadas modifican la postura del cuerpo y las zonas más afectadas son el cuello, los hombros y la cadera, y por parte de Consol, que los diseños actuales generan una compresión elevada en el área lumbar. Como trabajo futuro, se desea realizar procedimientos en bisusuarios ya en laboratorios más específicos de biomecánica y realizar nuevos diseños para poder disminuir los valores no solo de tensión, sino también de compresión. Recuerden que quien les habló fue Kevin Alejandro Giraldo y Brian David Solorzano. Mil gracias y que tengan un buen día. Gracias.